nos amamos mucho en el Señor y esta iglesia de ya hace algunos años se ha convertido para nosotros en una congregación muy amada, especialmente la familia de nuestro hermano Elías, que frecuentamos constantemente. Y se me ha pedido dar un curso sobre bibliología que de alguna manera funge como las bases del cristianismo, de manera que nosotros sí debemos estar muy al tanto de estos temas y dominarlos de tal forma que podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Realmente hoy vamos a tener una sesión, una enseñanza, y ustedes pueden interactuar en medio de la sesión. No es realmente una predicación convencional como las tenemos domingo a domingo. Entonces, si hay alguna pregunta en la sesión, si alguien tiene dudas, un comentario, ustedes pueden intervenir, pueden levantar la mano y podemos charlar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Siempre estás al pendiente de nuestras necesidades, Señor. Y hoy estamos necesitados de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra, de convicciones firmes que emanan de tu escritura, que nos permitan reconocer tu palabra como la única autoridad, como la máxima revelación, Señor, y como la única fuente de inspiración. Te rogamos que esto cambie nuestra percepción del cristianismo, de la vida cristiana, que esto nos ayude a entender más a Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Mesías. Amén. Amén. Bueno, pues como he dicho, es una enseñanza donde vamos a poder interactuar. Realmente la bibliología es el estudio que versa sobre la Biblia. En la bibliología vamos a estudiar qué es la Biblia, cuál es el propósito de la Biblia, cuáles son algunos elementos importantes como la inspiración, la autoridad, la revelación, la iluminación, el canon bíblico. De manera que vamos a buscar dar respuesta a algunas preguntas que regularmente no son contestadas de manera convincente. Esto lo damos en el seminario bíblico los sábados, bueno, cuando no estaba la contingencia, y hemos resumido los temas para que ustedes en una sesión puedan tomar una lección. Entonces, hoy vamos a hablar de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Esta es la lección del día de hoy, la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y para esto vamos a buscar un texto clave que ustedes se van a aprender de memoria y dentro de 8 días o cuando se pueda, se los vamos a preguntar. Busquen por favor primer carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Primer carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dijimos que la lección de hoy se llama la autoridad de las Sagradas Escrituras. Fíjense, hermanos, que una de las cosas que distorsionó al cristianismo apostólico fue que después de la muerte de los apóstoles, la autoridad para el pueblo de Dios dejó de ser la Escritura. A través de tiempos de mucha persecución, después de mucha corrupción, sobre todo cuando el Imperio Romano se filtra con el cristianismo por allá del 325, la autoridad de la Biblia empezó a ser desplazada y entonces los obispos, los ministros, los diáconos, los pastores, los presbíteros, llegaron a tomar una jerarquía o una autoridad que no les correspondía. En ese sentido, el cristianismo empezó a distorsionarse y a darle mucho peso a la palabra de los hombres por encima de la palabra de Dios. De hecho, debemos mencionar que por muchos años personas no tuvieron contacto con la Biblia. Ustedes han escuchado la época medieval o el medioevo, que fue la época del oscurantismo. Durante esa época la religión tenía mucho poder, los obispos tenían básicamente un poder económico muy fuerte, las regiones geográficas casi les pertenecían a ellos y el pueblo se limitaba únicamente a hacer lo que el sacerdote, el obispo o el papa les imponía. Pero fue por allá de 1517 cuando ya se produce la Reforma Protestante y entre las cláusulas más importantes de esta reforma se mencionaba la sola escritura. ¿Qué significa esto? Que la Biblia tiene la máxima autoridad por encima del magisterio de la Iglesia y por encima de las tradiciones.
Ahora bien, nosotros ya como cristianos del siglo XXI estamos otra vez perdiendo la autoridad de la Biblia. A través de los movimientos pentecostales de la nueva generación, los movimientos carismáticos, se le ha empezado a dar mucha autoridad a las emociones, al razonamiento humano, a las experiencias personales, y otra vez la autoridad se está volcando hacia los profetas, apóstoles, pastores, y la Biblia se está dejando de lado. De manera que el cristianismo de nuestros días se ha convertido en un grupo más emocional, en un grupo de más experiencias, pero el estudio de la palabra, el estudio de las Sagradas Escrituras, para el cristianismo de nuestros días, es algo pesado, es algo aburrido, y en consecuencia la fe se ha deformado por completo. Entonces hoy vamos a hablar de la Biblia como la máxima autoridad. Ese es el punto. Debemos entender por qué la Biblia es la máxima autoridad. Y vamos a ver cuáles son las razones por las cuales la Biblia es la máxima autoridad. Y vamos también a explicar cuáles son sus alcances de autoridad. Hasta qué límite la Biblia es nuestra autoridad. Entonces, el texto clave que se van a aprender de memoria y que yo les voy a preguntar en la siguiente sesión será 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y vamos a leer cada quien un verso, empezando con Elisa, y así nos vamos de acuerdo a la fila que corresponda. 1 Corintios 4, 6, en voz alta, por favor. 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vean que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia que según el capítulo 1 estaba dividida, ¿se acuerdan? Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cristo. El apóstol Pablo los califica como carnales, es decir, como niños en Cristo o cristianos inmaduros. Y en el capítulo 4, versículo 6, les dice algo importantísimo que a ellos les debe de pesar. La frase final es la más importante, dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esa es la frase que debe pesar en nuestro corazón. Nosotros como cristianos no podemos pensar más de lo que está escrito. Hay cristianos que tienden muchas veces a pensar más de lo que está escrito, y lo que se provoca es precisamente una división, disensión o distorsión en la congregación o en la iglesia. Regularmente estamos debatiendo sobre cosas como si hay marcianos, si hay vida en otros planetas, si será malo comer el pan del muerto, cosas que la Biblia específicamente no menciona, y esto sería pensar más de lo que está escrito. De manera que cuando esto pasa en la iglesia o en la esfera del cristianismo, Pablo dice en el verso 6 al final, no sea que por causa de uno, es decir, alguien que pensó más de lo que está escrito, se empiecen a envanecer unos contra otros. Empieza a haber problemas entre los hermanos porque hubo alguien que empezó a pensar más de lo que estaba escrito. Ese va a ser el texto que nos vamos a aprender de memoria. Lo leemos todos juntos otra vez. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces lo van a memorizar, hermanos, y este va a ser el texto que les va a reforzar para que recuerden la autoridad que tiene el escrito bíblico sobre nosotros. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la clase? ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Hemos dicho que vamos a aprender cuáles son las razones por las que las Sagradas Escrituras son la máxima autoridad para nosotros, y también cuáles son sus alcances. ¿Hasta qué nivel la Biblia es nuestra máxima autoridad? ¿Hasta dónde tiene sus límites? Bueno, vamos a empezar primero con las razones. ¿Cuáles son las razones por las cuales la Biblia es la máxima autoridad? Número 1, porque fueron autoridad para el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Porque fueron autoridad para el pueblo de Dios en el antiguo pacto.
Ustedes saben que la Biblia se divide en dos pactos o en dos testamentos. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, que básicamente versa sobre el pueblo de Dios, los israelitas, los hebreos, la descendencia de Abraham. Y la Biblia también nos habla de un nuevo pacto, la descendencia de Abraham, pero en un sentido espiritual. Aquellos que están en Cristo Jesús y ahora forman parte de la familia de Dios, de los pactos, de la promesa, de la ciudadanía de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento es muy claro que los cristianos, los apóstoles y aquellas personas que creyeron en Cristo tenían la Biblia como una máxima autoridad. Pero eso no fue nuevo, porque en el Antiguo Testamento también fue una autoridad para el pueblo de Dios. La Biblia siempre fue tomada como máxima autoridad. Obviamente que desde tiempos de Adán hasta los tiempos de los patriarcas no había escritos bíblicos. En ese sentido, la autoridad venía directamente de la revelación de Dios que Él tuvo con algunos hombres en el Génesis. Ya la autoridad de la Biblia empezó a tomar relevancia con los primeros escritos de los judíos. Ustedes saben cuáles fueron los primeros escritos de los hebreos, ¿no? Cuando llega el Éxodo, Moisés recibe la revelación de Dios y escribe la ley en tablas. Posteriormente se va a formular lo que conocemos como la Torá, la ley de Moisés o el Pentateuco. Desde ese momento la Biblia ya fungía como la máxima autoridad para el pueblo de Dios. Vean algunos versos. Deuteronomio 4.2, seguimos con Elías. Deuteronomio 4.2. Deuteronomio 4.2. Por favor, en voz alta. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Pues vean cómo ahí el límite para el pueblo de Dios es la palabra del Señor. Y lo especifica muy claro cuando dice, no deben añadir a la palabra que yo les mando, ni le van a quitar, porque ustedes deben guardar los mandamientos del Señor, su Dios. Entonces vean cómo ya para el pueblo de Dios en el Éxodo, en tiempos de Moisés, los escritos de la Torá o de la ley eran la máxima autoridad de revelación. Deuteronomio 12:32, quien siga por favor. Deuteronomio 12:32. Dice, cuidarás de hacer todo. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Vean otra vez el mismo énfasis. No le vas a añadir, no le vas a quitar. La Biblia otra vez funge como máxima autoridad. Josué 1:8, para Jonathan, por favor. Josué 1:8. Creo que ese texto no lo sabemos casi de memoria, ¿no? Sí. Creo que sí. Josué 1:8, en voz alta, por favor. Dice, nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces porque entonces harás prosperar tu camino y todos te saldrá bien. Otra vez, ya después de la muerte de Moisés, Dios sigue hablándole a su pueblo y haciendo el mismo énfasis. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Otra vez el mismo énfasis. Recuerden que esto va a ser importante cuando ellos toman la tierra de Canaán. Y de hecho ellos se olvidaron de ese verso, porque después de que toman la tierra de Canaán, en tiempo de los jueces, ¿recuerdan? El énfasis del libro de los jueces, ¿cuál es? Que cada quien hacía lo que bien le parecía. Es muy probable, hermanos, es una teoría, es muy probable que en tiempos de los jueces se perdieron los escritos de Moisés. Y lo único que tenían los judíos era la tradición oral, es decir, lo que los más viejos recordaban de las escrituras de Moisés y de las enseñanzas de Moisés. Y por eso cada quien hacía lo que bien le parecía.
Esto se va a prolongar hasta tiempo de los reyes, porque vemos en David a un hombre malo que muchas veces va a cometer actos en contra de la voluntad de Dios, Salomón, y esto se debe a que ellos no tenían, como nosotros, la ley de Moisés para poderla analizar. Recordarán que años después el rey Josías la encuentra, ¿se acuerdan? Y entonces se rasga sus vestiduras y se hace una reforma, y es entonces cuando los judíos otra vez retoman el camino de las Sagradas Escrituras. Pero por muchos años el pueblo vagó, inconsciente de su voluntad, inconsciente de lo que Dios quería, porque no tenían las Sagradas Escrituras como los tenían los judíos de antaño. Bueno, entonces hemos dicho que la Biblia es autoridad para nosotros, y una razón es que para los judíos del Antiguo Testamento, o para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, también fue la máxima autoridad. De hecho, en la época de Moisés había un fragmento de la ley que decía que si alguno se sentía profeta y daba una revelación, y la revelación no se cumplía, tenían que apedrearlo todos afuera de la ciudad, puesto que estaba en contra ya de la revelación de Dios, siendo un profeta mentiroso. Bueno, en segundo lugar, la segunda razón, las Escrituras fueron autoridad para el Señor Jesucristo. Las Sagradas Escrituras fueron autoridad para el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, ¿quién es la máxima autoridad en cuanto a un personaje se refiere? Pues es Jesús, ¿no? ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi congregación. Según Pablo dice, fundamentados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo. Entonces, toda la revelación tiene su punto de encuentro ¿en quién? En Jesucristo. Y nuestro máximo ejemplo a seguir como cristianos debe de ser Jesús. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuál fue la máxima autoridad de Jesús? ¿Las tradiciones de su pueblo? ¿Sus emociones? ¿Lo que él sentía? ¿Sus experiencias personales? ¿Fueron sus razonamientos? Tampoco. Muchas personas piensan que Jesús actuaba de acuerdo a como él pensaba. La realidad es que no. Desde que el niño Jesús nace, recuerden, él nace como hombre, ¿sí o no? ¿Tiene que limitarse a su humanidad, sí o no? ¿Seguía siendo Dios? Seguía siendo Dios, pero nunca echó mano de su divinidad, porque la obra de salvación ¿en qué consistía? En que él viniera al mundo como hombre, viviera como hombre y se limitara en todo en calidad de hombre. ¿Se entiende? Pregunta, ¿él podía mandar a traer a los ángeles para acabar con los siervos de Pilato? Sí, pero no debía hacerlo, porque él tenía que autolimitarse a su humanidad. Pregunta, ¿él podía convertir las piedras en pan? Sí, y precisamente es lo que quería Satanás, que usara su divinidad, pero él no debía usar su divinidad. Todos los milagros que hizo, todas las maravillas que hizo, las hizo igual que Moisés, igual que los apóstoles, igual que el profeta Elías, por medio de la fe en Dios. Aun cuando conocía los secretos de alguna persona, como la mujer samaritana, o como Natanael, que le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, todo esto lo hacía en calidad de hombre, no usó su divinidad. Dios le revelaba como profeta lo que había en lo oculto del corazón de los hombres. Pregunta, ¿Pedro sabía lo que era en el corazón de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? ¿Supo Pedro qué había en ellos? ¿Por qué? ¿Era Dios o porque se lo reveló Dios? Porque se lo reveló Dios. Lo mismo pasaba con Jesús. Pero bueno, regresando al punto medular, ¿cómo Jesús vio la Biblia? Bueno, desde muy pequeño se nos dice en Lucas, ¿se acuerdan? Que fueron a la fiesta de la Pascua, Jerusalén, y cuando él se queda en el templo y sus padres lo olvidan, porque pensaban que andaba con la familia, se dice que el niño Jesús estaba ahí en el templo. Pregunta, ¿enseñándole a los rabinos o aprendiendo de los rabinos? ¿Cómo ven? Regularmente, y es complicado responder, las películas que nos ponen nos presentan a un niño prodigio que les está enseñando a los rabinos. Pero si analizamos bien el texto de Lucas, el niño está preguntándole a los rabinos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aprender. Recuerden, él como hombre tenía que aprender. Y más abajo dice, y el niño crecía en conocimiento y sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. Ya cuando Jesús llega a la tentación en el desierto, Mateo capítulo 4, ¿lo recuerdan? Cada vez que Satanás lo tienta,
El Señor Jesucristo responde con las Escrituras. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Eso lo dice Deuteronomio. Lo vuelve a tentar y le dice, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Después le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Escrito está. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Noten entonces cómo ya para ese punto Jesús no llevaba una Biblia en el brazo, pero había memorizado y reflexionado sobre varios textos de la ley de Moisés. Entonces él como hombre tuvo que aprender las Sagradas Escrituras desde muy niño para que a la edad de 30 años pudiera fungir con un ministerio eficaz. Pero vean algunos textos en donde Cristo le da mucha autoridad a la Biblia. Mateo 15, verso 3 y 6. Ese lo voy a leer yo porque es largo. Mateo 15, verso 3 al 6. Esa es una situación interesante porque aquí se pone en juego la tradición de los ancianos. Pasa, hermanos, que nosotros pensamos que en la iglesia hay jerarquías y empezamos a tomar el modelo del catolicismo romano en donde está el obispo, donde está el cardenal, donde está el papa, y pensamos que acá en la iglesia es igual, que está el diácono, están los sugieres, está el pastor, está el profeta, está el apóstol, y realmente este tipo de jerarquías son antibíblicas. Cuando llega Jesús al judaísmo de su tiempo, existían este tipo de jerarquías. Y las jerarquías permiten que la tradición de este grupo de jerarcas llega a tener mucha autoridad o mucho peso. Bueno, entre las cosas que la jerarquía de los judíos había plasmado en su tradición, era que los hombres tenían que lavarse sus manos constantemente, 7 veces al menos, usando el número 7 como el número de la perfección y lo sagrado. También lavar los utensilios constantemente, porque el que no lo hacía se estaba contaminando. Entonces, en el capítulo 15, del verso 3 en adelante, respondió él y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición? Porque si Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a la padre o a la madre muere irremisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense, el mandamiento de Dios enseñaba que teníamos que honrar a nuestros padres, ¿no? Lo conocemos, está en el Decálogo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y Jesús nos está diciendo que un aspecto de la honra a nuestros padres se manifiesta a través de ¿qué? A través de nuestro apoyo económico, ¿se dan cuenta? La honra al padre no solamente consistía en respetar, no solamente consistía en amar, no solamente consistía en cuidar. La honra a nuestros padres, según Jesús, también consiste en apoyarlos con nuestra economía. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, pero la tradición de los ancianos enseñaba que si tú tenías el dinero ahí reservado para tus padres y así honrarlos, pues también lo podías agarrar para llevarlo al templo y presentarlo como un corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Entonces los hijos llegaban con sus padres y les decían, pues lo que te iba a dar yo a ti, se lo he ofrendado a Dios. Esto, hermanos, surgió como una iniciativa ¿de quiénes? De los jerarcas judíos, de los fariseos y de aquellos que tenían una posición alta en el clero judío. De manera que se estaba quebrantando el mandamiento de Dios por tomar en cuenta una tradición. ¿Cuántas veces nosotros estamos quebrantando la palabra de Dios únicamente por seguir con las tradiciones de nuestra denominación o con las tradiciones de nuestro movimiento? ¿A poco no es muy común que regularmente estamos ignorando la palabra, estamos ignorando lo que es muy claro únicamente porque el pastor, los obispos, la denominación, el movimiento ya lo enseñó así? Pero eso sería básicamente, hermanos, ir en contra de Dios. Y el movimiento cristiano nace en 1517 precisamente con la finalidad de que la palabra sea la máxima autoridad, retomando lo que se perdió por muchos años. Otro texto, este sí me apoya, por favor, la hermana. Mateo 22, versículo 29. ¿Versículo qué, perdón? 29, por favor.
Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Vean la declaración de Jesús. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Otra vez le da mucho énfasis a las sagradas escrituras. La situación aquí era la de los saduceos. Había una secta prominente en tiempos de Jesús que se conocía como la secta de los saduceos. Bueno, en aquellos días había dos sectas, los saduceos y los fariseos. Los fariseos básicamente eran la contraparte de los saduceos. Las características de los saduceos eran las siguientes. Ellos solamente creían en la ley de Moisés. Ellos no creían en los otros escritos, no creían en Isaías, los Salmos, solamente en los primeros 5 libros. Otra característica de los saduceos es que ellos no creían en el Espíritu y no creían en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Entonces ellos le plantean al Señor Jesús una situación complicada. Versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección. ¿Ellos creían en la resurrección? No, ellos están siendo sarcásticos con Jesús. Es una pregunta malintencionada. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? La pregunta de los saduceos está básicamente manifestando que la resurrección es absurda. ¿Se entiende? Entonces Cristo les dice en el verso 29, erráis ignorando las ¿qué? Las escrituras. Pregunta, ¿qué estaban poniendo por encima los saduceos? ¿La tradición? No, no es la tradición, es el razonamiento, ¿se entiende? Entonces vean, a veces la gente pone por encima de la Biblia su tradición, como en el capítulo 15. A veces la gente pone por encima de la Biblia su razonamiento. En ambos casos hay un error porque la Biblia es la máxima autoridad y para Jesús lo fue. Juan, por favor, 5:39, nuestro hermano Sergio. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son la que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Debemos ver las escrituras como una piedra en bruto que debemos escudriñar para encontrar un diamante, ¿se entiende? No basta con la lectura de la Biblia, debemos escudriñar las escrituras. Ese es otro tema, lo vamos a tocar en su momento, pero Cristo apela a la Biblia otra vez y les dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna entonces, que es muy importante porque es la relación que tenemos con Dios y que nos da salvación, la encontramos solamente en las escrituras. Vean cómo más adelante Jesús vuelve a hacer el mismo énfasis, verso 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, la palabra de Dios, ¿cómo creeréis a mis palabras? Otra vez Jesús apelando, la Biblia es la máxima autoridad y ustedes no la están creyendo, no lo están tomando como autoridad máxima. Un texto más, por favor. Jesús, hemos dicho, tomó la Biblia como autoridad. Juan 10:35, hermano David. Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí, hermanos, hay una pregunta. ¿Cuál es la frase importante a resaltar en este verso? La escritura no puede ser. La escritura, La escritura no no puede ser quebrantada. Vean, eso lo dijo Jesús. La escritura no puede ser quebrantada. A veces hay decisiones difíciles de tomar, sobre todo en este tiempo, hermanos. Pero debemos recordar que la escritura no puede ser quebrantada.
Por eso tenemos que ir a la Biblia siempre en cualquier situación. Muy bien. La primera razón, dijimos, por la cual la Biblia es autoridad, es que fue autoridad para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, es nuestra máxima autoridad porque fue autoridad ¿para quién? Para Jesucristo. Y hay un sinfín de versos en donde Jesucristo apeló constantemente a las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, porque fueron autoridad también para los apóstoles. Fueron autoridad para los apóstoles. Vean conmigo, por favor, Hechos 18:28. Hechos 18:28. ¿Se acuerdan de Apolos? Un personaje que aparece en la carta a los Corintios, en el libro de los Hechos, y que aparentemente tuvo contacto con el apóstol Pablo. Bueno, Apolos es un predicador que en su momento tenía un mensaje incompleto. Priscila y Aquila le dicen, mira, estás predicando incompleto, no estás predicando mal, pero estás llegando hasta el bautismo de Juan, te falta la otra parte que no conoces. Una vez que Apolos conoce el mensaje de Cristo completo, empieza a predicar, pero lo que nos interesa es ver cómo lo hacía. Vean el verso 28. ¿A quién le toca, Gretita? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Ven eso, hermanos? ¿Cómo Apolos buscaba convencer a las personas de que Jesús era el Cristo, el Salvador? Se apoyaba en las... O sea, muchas veces llegamos y decimos a nuestro vecino, mira, yo te animo a que creas en Jesús porque Él me sanó, me hizo un milagro. Muchas veces llegamos y le decimos, mira, sería bueno que busques de Dios porque Él me quitó la tristeza, porque en mi experiencia, porque en mi estilo de vida algo pasó. No estoy diciendo que esté mal lo que Dios haya hecho en nosotros, pero nunca vamos a ver a los apóstoles y a ningún personaje en la Biblia queriendo convencer a las personas a través de sus experiencias personales, a través de sus sentimientos o a través de sus emociones. Vean que Apolos hacía algo muy peculiar, demostrando por las Escrituras, o sea que él conocía la Biblia, que Jesús era el Cristo. Otro texto, vean por favor Hechos, capítulo 17. Versículo 11. Nuestra hermana nos apoyaría, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuadriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vean otra vez, aquí tenemos a una comunidad apostólica. ¿A qué me refiero con comunidad apostólica? A personas que vivieron en la época de los apóstoles y que fueron instruidos por los apóstoles. Estas personas de Tesalónica son instruidas por el apóstol Pablo, pero aun cuando el apóstol Pablo es el apóstol Pablo, ellos no recibían la palabra de Pablo como la máxima autoridad, ¿se entiende? Sí, Pablo es un apóstol de Dios, pero ¿es un qué? Es un hombre, como cualquiera de nosotros, y al ser un hombre es falible, se puede equivocar. Así que vamos a recibir su predicación con toda solicitud. ¿Qué significa eso? Con mucha atención. Vamos a estar prestos para escucharlo. Y nosotros debemos estar prestos para escuchar a cualquier persona, hermanos, ¿sí o no? No importa si es un testigo de Jehová, no importa si es un católico, vamos a escucharlo. ¿Se entiende? No importa si es de otra denominación, vamos a escuchar por respeto, porque están hablando aparentemente ¿de qué? De la Biblia. Pero la otra parte es la que aparece en el verso 11. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no basta nada más con decir que vamos a leer un texto de la Biblia y lo vamos a explicar. Necesitamos analizarlo posteriormente para ver si de veras la interpretación es la correcta. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. O si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti.
podríamos pensar que el texto aparenta decir que nos mutilemos el cuerpo, ¿sí o no? Y aunque no lo crean, hay algunas personas que lo han hecho. Bueno, aunque la Biblia lo dice, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que quiso transmitirnos, no? Aquí entra la interpretación. Entonces, la actitud de estas personas, de los bereanos, no eran los de Tesalónica, perdón, los bereanos, era una actitud de recibir la palabra, pero también escudriñarla, entendiendo que la autoridad no era de Pablo, sino de la palabra de Dios. Bueno, ya vimos las razones por las cuales la Biblia es la máxima autoridad. Dijimos, porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento la vio como su máxima autoridad, porque para Jesucristo fueron la máxima autoridad, y porque para la era apostólica, los apóstoles y las personas de esa época fueron la máxima autoridad. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el alcance de autoridad que tiene la Sagrada Escritura. Es decir, la Biblia tiene autoridad por encima de ¿qué? En primer lugar, la Biblia tiene autoridad por encima del razonamiento humano. Está por encima de nuestro razonamiento. ¿Se entiende eso? Miren, vamos a encontrarnos en la Biblia cosas que no vamos a entender, pero las debemos aceptar, porque la Biblia es autoridad. Hubo una época hace unos años que se conoció como la era del racionalismo, en donde un filósofo llamado René Descartes proponía que lo único que debemos considerar como una verdad es aquello que podemos razonar. Y su lógica parecía muy buena. Pero cuando hablamos de la Biblia y cuando hablamos de lo sagrado, hermanos, estamos de acuerdo que este es un libro sagrado que viene de Dios. En consecuencia, este libro trasciende a nuestro razonamiento. Si nosotros pudiéramos razonar todo lo concerniente a Dios, entonces Dios ya no sería Dios, porque nadie puede conocer la mente de Dios, nadie lo puede escudriñar, ¿se entiende? En ese sentido, hay cosas que nosotros no vamos a poder razonar, pero las debemos aceptar. Por ejemplo, ¿cuántos dioses hay según la Biblia? Un solo Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, nada más. Entonces la Biblia nos dice que hay un solo Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces la Biblia nos presenta desde el Génesis y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién habló? Dios. ¿Pero con quién habló? Parece que consigo mismo, pero hay una pluralidad, ¿lo notan? El hombre es como uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Otra vez Dios hablando consigo mismo, pero en plural. Después en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesucristo, el Verbo, era Dios. Y aquel Verbo que era Dios se hace carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿Jesucristo es Dios, sí o no? Y la Biblia nos dice también que el Espíritu Santo es el Señor, y que cuando Ananías y Zafira mintieron, no le mintieron al hombre, sino a Dios, es decir, al Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos va a decir que hay un solo Dios, pero la misma Biblia nos dice que Jesucristo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. En nuestro razonamiento aparente, ¿cuántos hay? 3. Pues sí, hay 3 personas distinguibles, pero por la premisa de la Biblia en Deuteronomio, hay un solo Dios. En conclusión, hay un solo Dios que se manifiesta en 3 personas distinguibles. Entonces vean cómo a veces no siempre vamos a poder razonar todo. Otra situación complicada en la Biblia sería el asunto de la soberanía de Dios y el asunto de la responsabilidad humana. Fíjense, ¿quién es el responsable de la salvación? ¿El hombre o Dios? Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios condena a los que no quisieron? Porque no quisieron, ¿verdad? Y son responsables de su decisión, ¿sí o no? Entonces, las dos cosas tienen mucho juego entre sí, ¿se dan cuenta? Entonces, algunas personas, por no poder razonar este juego de situaciones, dicen, no, es que el hombre es el que se salva por sus propias fuerzas. El hombre es el que decide, el hombre es el que lo hace. Hay otro grupo que dice, no, es solo Dios y el hombre no tiene nada que ver y no es responsable de nada. Lo que se conoce como el hipercalvinismo y lo que se conoce como el arminianismo. Pero debemos entender una cosa, hermanos. La salvación le pertenece únicamente a Dios. La salvación es por gracia únicamente, sin las obras, ¿se entiende?
La salvación se da porque desde antes de la fundación del mundo el Señor nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero la pregunta es, ¿el que rehúsa creer en el Hijo no será condenado? La Biblia dice que sí. Entonces las dos cosas tienen una relevancia. Tanto Dios es soberano en todo lo que hace y a la misma vez el hombre es responsable por sus acciones. De manera que hay un punto en el cual nosotros no vamos a poder razonarlo, pero debemos aceptarlo. No se vale decir, no lo creo porque no lo entiendo. Puedes decir, no lo entiendo, pero lo debes de creer porque la Biblia lo enseña. Entonces, en primer lugar, estamos diciendo que la Biblia tiene autoridad por sobre el razonamiento humano. Primera a los Corintios 2, por favor. Primera a los Corintios 2. Cuatro al 5. Si me hace favor, nuestra hermanita allá atrás, de gatita. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Muy bien. Hasta ahí, hermana, perdón. Vean cómo en la primera de los Corintios, Pablo manifiesta tener temor, nerviosismo por llegar con ellos. Vean el verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bueno, vamos a pensar por qué Pablo tenía nervios o miedo de predicarle a la iglesia de Corinto. Bueno, en primer lugar, porque la Biblia enseña y la historia que la comunidad de Corinto era una comunidad que había sido influenciada por los griegos. Y al ser influenciada por los griegos, era una ciudad que estaba muy confabulada con las filosofías de Aristóteles, Platón, Sócrates. Y a estas personas lo que les encantaba era la filosofía y escuchar a personas elocuentes y persuasivas. ¿Se entiende? De manera que si hoy le decimos al hermano Elías, hermano, le va a tocar ir a predicar a tal iglesia en donde todos son unos eruditos, filósofos, elocuentes, y conocen de A a la Z todas las teologías conocidas y por haber, pues evidentemente el hermano o cualquiera de nosotros estaría muy nervioso, ¿no? La segunda razón por la que Pablo estaba muy nervioso es porque los mismos corintios ya habían manifestado que Pablo predicaba bien aburrido y que su predicación no era muy buena. Vean la segunda a los Corintios. Capítulo 10, verso 10. Diez. 10. Lo voy a leer yo, chéquenlo. Dice así. ¿Lo tenemos? Porque a la verdad dicen, Pablo le está diciendo a los corintios lo que ellos dicen de él. Las cartas son duras y fuertes, o sea, las cartas sí nos gustan, pareciera que sí. Mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Imagínense, una iglesia exigente, ¿no? Y un predicador no tan elocuente. O sea, Pablo era un erudito, pero a través de sus escritos se manifestaba esa erudición. Pero a la hora de predicar no tenía mucha elocuencia para transmitirlo. A diferencia de Apolos, que era un hombre muy elocuente y a la hora de hablar, hablaba con mucha facilidad. Pero la pregunta es, hermanos, ¿la autoridad radica en la elocuencia del predicador? ¿La autoridad radica en la preparación de la audiencia? Tampoco. La autoridad radica en el mensaje que se predica. El hermano Elías puede predicar el mensaje mejor que yo, ¿se entiende? Pero no puede predicar un mejor mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje que predicamos es el mismo y tiene el mismo valor. Ahora entonces Pablo les dice en el capítulo 2 de la primera a los Corintios, verso 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Estamos ante una época en la cual los predicadores quieren persuadir a las personas con razonamientos, con unas técnicas orales de motivación, quieren animarlos, quieren dejarlos felices, tristes, lloran, ríen. La predicación es un mundo de emociones, un mundo de pensamientos,
Y la gente sale muy contenta. Si salieron tristes, qué bueno, porque salieron tristes, algo pasó. Si salieron felices, qué bueno, salieron felices. Pero si les preguntas de qué trató el verso, la autoridad no estaba fundada en las Sagradas Escrituras, estaba fundada en el razonamiento de los hombres y en su elocuencia. Entonces tengamos cuidado de no poner nuestro razonamiento por encima de lo que la Biblia enseña. Número 2, la Biblia tiene autoridad por sobre las experiencias personales. Nuestro hermano nos hace favor, por favor. Gálatas, hermano, 1, 8 al 9. Gálatas 1, 8 al 9. Estamos hablando ya ahorita de las experiencias personales. Está muy de moda eso, ¿no? Desde el siglo XX en adelante, esto de las experiencias personales tuvo un auge bastante fuerte. Gálatas 1, 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, vean al apóstol Pablo, gracias hermano, el énfasis que le da a los Gálatas. Imagínense, hermanos, que yo les digo que he llegado tarde al culto, que me disculpen, porque a la mitad del camino aquí en la carretera, campo de tiro, a esta zona, se me apareció un oso amarillo gigante de 3 metros, con una matralleta, y me asaltó y me quitó mi dinero y por eso llegué tarde. ¿Me creerían ustedes? ¿No me creerían? Bueno, si yo les digo que Dios me ha dicho, me ha revelado que el hermano Elías va a ser un gran profeta de Dios, que su vida va a ser muy próspera, que su familia va a prosperar, el hermanito va a ser también un profeta, la hermana va a ser diaconisa y esta familia va a ser la familia sacerdotal de la ciudad. ¿Suena más razonable que lo que dije al principio? ¿Cómo ven? Suena no tan alocado, ¿no? Pero ambas cosas son experiencias personales que no tienen ninguna relevancia. Bueno, si yo les digo, el Señor me dijo en un sueño, el Señor me ha revelado que esto del coronavirus se va a acabar en el mes de septiembre, ¿parece algo que viene de Dios? Si yo tuviera elocuencia, personalidad y autoridad sobre ustedes como iglesia de años, ¿tendría relevancia? Aparentemente sí. Pues el pastor, pues el Señor le tuvo que haber dicho algo. Pero la Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado exclusivamente por su Hijo. ¿Se entiende? Pues aquí hay una experiencia que no tiene ninguna autoridad. Entonces debemos tener cuidado. Pablo le dice a los Gálatas, si llega alguien, un ángel del cielo, imagínense un ángel del cielo, hermanos. Si de veras eso pasa, imaginemos que de veras pasa, hermanos. Porque Pablo dice, ok, puede pasar, que se les baje un ángel del cielo y les predica otro evangelio, con todo y que es un ángel, con todo y que está brillando de luz, debe ser un ¿qué? Anatema. ¿Saben lo que significa anatema, hermanos? El anatema era aquello que los judíos recolectaban de los pueblos conquistados. Y todo eso era una ofrenda que ellos llevaban y quemaban como ofrenda a Dios. Era consagrada para ser destruida. El anatema es aquello que se consagra para la destrucción. ¿Se acuerdan que el rey Saúl, cuando perdonó al pueblo, Dios se enojó porque perdonó lo mejor del anatema? Eso no tenía que llevarse al pueblo, tenía que haber sido quemado y destruido. De manera, hermanos, que cuando nosotros predicamos un evangelio diferente, estamos siendo consagrados a la destrucción, en otras palabras, bajo la maldición y la condena de Dios. Vean otro texto conmigo. Segunda carta de Pedro 1:16. Ahora es importante hacer algo, hermanos. Cuando una persona nos presenta una experiencia personal divina, no podemos juzgar a la persona. Es importante eso. Tenemos que respetar a todas las personas. Si el hermano David me dice que Dios le habló en un sueño, no lo vamos a juzgar.
pero no vamos a tomar su experiencia como una autoridad. ¿Se entiende? El hermano pudo haber soñado muchas cosas. Yo a veces cuando juego muchos videojuegos, pues sueño con los videojuegos. He soñado con cosas bonitas, cosas feas, pero eso no significa que eso tenga alguna autoridad. Pero no porque el hermano dice que algo le apareció o algo soñó, lo vamos a juzgar. Simplemente eso no puede ser una autoridad. Y claro, hay textos en el Nuevo Testamento que nos dicen que la revelación concluye, ¿se entiende? Y que sí hubo un tiempo de revelación, pero eso concluye precisamente con el relato del canon. En su momento lo vamos a hablar en las siguientes sesiones. La segunda de Pedro 1:16 dice de la siguiente manera. Fíjense. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas. Pedro les está diciendo, miren hermanos, nosotros los apóstoles no les hemos dado a conocer el poder y la venida de Cristo Jesús a través de cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su ¿qué? Majestad. O sea que sí está poniendo una experiencia personal, ¿sí o no? Una experiencia visible. Lo que les decimos es porque nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Pareciera que Pedro está contradiciendo lo que yo digo, porque él sí está poniendo su experiencia personal como una base importante. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se acuerdan de la transfiguración en el monte, hermanos? Mateo 17. Jacobo, Pedro y Juan suben al monte y Jesús se transfigura y aparecen Moisés y Elías. Es una experiencia gloriosa. Y ellos estuvieron ahí, vieron con sus propios ojos su majestad, un anticipo de la gloria de Cristo en su segunda venida. Y en el verso 18, Pedro dice, miren, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Se acuerdan de la voz del Padre? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, a Pedro tal vez le bastaría con decirnos que debemos creerle porque él tuvo una experiencia audible, visible y palpable. Pero él nos dice en el verso 19, vean, tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, es decir, más seguro que lo que yo viví, más seguro que lo que yo experimenté, más seguro que cualquier experiencia que yo, Pedro, haya tenido, tenemos la palabra profética más segura. Estamos aceptando a Jesús como el Mesías, dice Pedro, no solamente por las maravillas que vimos, sino porque hay una seguridad más amplia, ¿en dónde? En la palabra profética, en las Sagradas Escrituras. Y dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Miren, hermanos, cuando está la oscuridad y ustedes no tienen focos, ¿qué es lo que hacen? Buscan una vela. Y la vela la tienen que tener cerca. Tienen que estar atentos a la vela porque hay una gran oscuridad. Sin esa velita no pueden caminar, no pueden ver. Pero esa vela les va a servir ¿hasta qué momento? Hasta que llegue la luz, hasta que llegue el sol. Entonces, mientras tanto, si ponemos atención en esa vela, tarde que temprano la luz va a iluminar todo. Y la Biblia es como esa vela que vamos a verla, vamos a estudiarla, al momento no va a haber mucha luz, va a ser una flamita, pero a medida que ponemos atención, la luz nos va a abarcar cada vez más y más. Dice por eso ahí, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que llegue toda la luz, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿qué se produce? Iluminación en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que los apóstoles no entendían mucho de lo que Jesús les dijo? Pero llegó el momento de la resurrección y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces la iluminación llega cuando nosotros estamos atentos a la palabra. Hemos dicho que la Biblia tiene autoridad por sobre el razonamiento humano, la Biblia tiene autoridad por sobre las experiencias humanas y la Biblia tiene autoridad en tercer lugar sobre las tradiciones. Colosenses 2:8.
Le pedimos a nuestro hermano allá atrás, si nos hace favor. Colosenses 2:8, por favor. Dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Gracias, hermano. Vamos a hablar sobre las tradiciones ahora. Miren, las tradiciones son malas. ¿Cómo ven? Algunas, ¿no? Tal vez. Pero no todas son malas, ¿verdad? No podemos decir que todas las tradiciones son malas. Por ejemplo, vamos a pensar en una tradición de nuestro país. ¿Cuál será? Día de las Madres. ¿Es malo? ¿Podríamos tacharlo de satánico y diabólico eso? Pues no, ¿verdad? Tal vez es un día donde se celebra a la mamá. Cuando llega el Día del Padre, tal vez el papá no tanto, ¿no? Porque vivimos en un mundo matriarcal, ¿no? Aunque nos quieran enseñar que vivimos en un mundo patriarcal, el occidente es un mundo matriarcal. Bueno, no tiene nada de malo. ¿Cuándo se convierte en algo malo la tradición? Cuando quebranta principios de la Biblia. Vamos a pensar entonces en el Día de Muertos. ¿Es malo? Sí, eso va en contra de la verdad, ¿no? Los muertos no regresan, los muertos no se van, no vienen por la comida. Entonces eso es algo que quebranta la escritura. Sobre todo hay una esfera de paganismo muy probablemente detrás de eso, y por eso la tradición se convierte en algo malo. Bueno, pero si el hermano Elías compró pan de muerto allá en la esquina y ya lo trajo acá con el chocolate, ¿es malo que lo comamos? ¿Cómo ven? No. Pues no es malo, porque lo que entra no es lo que daña al hombre, ¿se entiende? Entonces tenemos que discernir cuándo la tradición sí está dañando y cuándo no. En la Navidad, por ejemplo, vamos a pensar en ello. ¿La Navidad es una tradición mala? ¿Cómo ven? Bueno, si le rascamos, todo tendría algo malo, ¿no? Hasta la Coca-Cola y hasta los frijoles, todo tiene un contexto malo, ¿no? Pero realmente, hermanos, hay cosas que no son perversas y debemos tolerar, ¿se entiende? Entonces, la tradición se convierte en algo malo cuando empieza a contradecir lo que la Sagrada Escritura enseña. Por ejemplo, si yo le digo a la congregación, hermanos, aquí no pueden entrar si no vienen vestidos de traje y corbata, ¿eso ya va en contra de la Biblia? Pues sí, eso va en contra de la Biblia, ¿no? Eso ya es un fundamentalismo radical, tradicional de una denominación. Si yo le digo a las hermanas, aquí no pueden entrar por si no traen velo, pues también estamos minando una tradición. Entonces tenemos que tener cuidado con las tradiciones, porque nosotros empezamos a formar la tradición sin darnos cuenta, hermanos. Aunque seamos poquitos, ¿no? Ya tenemos la tradición de que comemos al final. El que no se quedó a comer ya es el diablo, ¿eh? Porque todos los domingos nos quedamos a comer. Hay veces que se llega a ese extremo, ¿no? Está bien que convivamos, es una tradición tal vez de la iglesia, pero no es una ley de parte de las Sagradas Escrituras. Debemos tener cuidado cuando la Biblia está siendo desplazada. Tito 1:14. 1:14, otra vez le toca a Elisa. Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, que es la misma idea, ¿no? Las tradiciones de los judíos eran precisamente aquello que afectó mucho al cristianismo del primer siglo. Los enemigos más férreos de los cristianos fueron los mismos judíos, ¿no? Ni siquiera los romanos los estaban dañando tanto. Entonces, en nuestros días, hermanos, sí estamos viendo en tiempos de mucha carencia con respecto a la Sagrada Escritura. Ya no hay preparación bíblica correcta. Las predicaciones se basan más en la experiencia, el razonamiento, la emoción, la motivación. Las personas ya no están capacitadas para poder explicar con veracidad las Sagradas Escrituras, y esto se ha logrado únicamente por la falta de interés y por la falta de autoridad que le damos a la Biblia. Hubo un hombre llamado Casiodoro Reina, ¿lo han escuchado alguna vez? Un reformador muy importante, un reformador que impactó al mundo de habla hispana. Nosotros tal vez no lo vamos a ver mucho en documentales, cuando se celebra la Reforma Protestante ni siquiera lo vamos a ver ahí, pero créanme que este hombre hizo una labor igual de importante que Martín Lutero, porque este hombre fue quien tradujo la Biblia al español, y desde muy joven lo exiliaron de España,
La Santa Inquisición lo quiso matar. De hecho, había algo que se llamaban los carros de fuego, en donde si no atrapábamos al reformador que estaba traduciendo la Biblia, pues hacíamos un muñeco así como el que hacemos en fin de año, le poníamos ahí Casiodoro de Reina y lo quemábamos públicamente en la ciudad para que la gente viera que teóricamente ya lo estábamos matando, ¿no? Y si lo encontramos, lo matamos. Se fue a Inglaterra para traducir la Biblia, lo persiguieron también allá. Toda su vida este hombre